Saludos a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a conocer la historia de Guayaquil. En este viaje intentaremos introducirnos a los orígenes mismos de esta gran ciudad, que hoy en día es una de las ciudades más importantes del Ecuador. ¿Todos listos? Empezamos. Historia antes de Guayaquil. Partimos nuestro recorrido hablando de la cultura huancavilca y chonos, quienes estaban asentados en lo que hoy es conocido como las provincias de Guayas, Santa Elena y Manabí. La historia nos dice que estas culturas vivieron desde los años 600 después de Cristo hasta 1530 después de Cristo más o menos. Se dice que los huancavilcas descienden directamente de las culturas Valdivia, Chorrera y Huángala. ¿De dónde vienen estas tres culturas? Bueno, eso es información para otro video. Era una cultura no muy guerrera, más bien dedicada a la agricultura y a la pesca. Sus principales armas eran el arco y la flecha. Pero el arma más letal que tuvieron los huancavilcas y que perdura hasta el día de hoy es la astucia. Y ya vamos a ver por qué. Les cuento. Resulta que mientras los incas avanzaban en su conquista de todo lo que hoy es conocido como la Sierra Ecuatoriana, los huancavilcas, al enterarse de que los incas habían literalmente hecho pedazos a los cañaris, prepararon una comitiva que llegaría a hablar directamente con Tupac Yupanqui en Quito. Este encuentro se da y la delegación de los huancavilcas piden a los incas que envíen una comitiva a sus territorios para que les inicien en la cultura inca y así incorporarse a trabajar para el Tahuantinsuyo. Un dato curioso, los descendientes directos de los huancavilcas son los comuneros de la provincia de Santa Elena. Y decir también que en la cultura huancavilca se han encontrado los primeros restos de Latinoamérica que muestran que ellos usaban una moneda como instrumento de cambio. Bien, esos huancavilcas. Si te gusta la historia y quieres saber de los huancavilcas, puedes leer un libro de nombre Historia de Guayaquil, escrita por Melvin Hoyos Galarza y Efrén Avilés. Seguimos. El señor Tupac Yupanqui acepta enviar una misión a los territorios de los huancavilcas. Esta delegación es recibida con grandes gestos de amistad. Pasan en su territorio varios días conociéndose mutuamente y fortaleciendo vínculos entre las dos culturas. Una vez que la misión de los incas decide volver a Quito, son apresados y los huancavilcas dan muerte a toda esta delegación. De esta manera muy astuta, los huancavilcas engañaron a los incas y lograron por el momento no ser invadidos. Después de semejante acontecimiento, los incas deciden cobrar venganza. Todo estaba dicho, no había salida para los huancavilcas, porque los incas tenían un ejército numeroso, poderoso y eficaz en el campo de batalla. Entonces ahora, ¿qué harían los huancavilcas? Bueno, pues los sabios ancianos tomaron una decisión. Cuenta la historia que prepararon a las mujeres más hermosas, incluida y encabezada por la hija del cacique huancavilca. Todas listas son enviadas a Tupac Yupanqui a modo de arrepentimiento para evitar el derramamiento de sangre. Cuando esta delegación de mujeres hermosas llega donde estaban los incas, todos caen rendidos ante tanta belleza y pactan lo siguiente. La hija del cacique pide perdón y clemencia para su pueblo y Tupac Yupanqui acepta con la siguiente condición. Dice que él mataría solo al 10% de la gente que fue culpable de la muerte de la delegación inca. Asimismo, obligó a todos los representantes huancavilcas quitarse los dientes delanteros en símbolo de arrepentimiento. Decir también que esta costumbre de sacarse los dientes perduró hasta la llegada
de los españoles. Así, nuevamente por su astucia, los huancavilcas se salvan de ser sometidos. La relación entre incas y huancavilcas nunca fue positiva. Después de la muerte de Tupac Yupanqui, Atahualpa asume el poder en la parte norte del imperio inca y decide poner fin a este conflicto con los huancavilcas de una vez por todas. Después de una guerra que duraría aproximadamente 10 años, el mundo inca y huancavilca se detienen de golpe. Empieza el principio del fin para estas dos culturas con la llegada de los españoles. Conquista. Nos ubicamos rápidamente en el año 1531, cuando llegan los primeros españoles a las costas ecuatorianas. La historia nos cuenta que los huancavilcas fueron los primeros en mirar llegar los barcos de los españoles. Una vez los españoles en tierra, se comunican con los nativos, quienes de alguna forma les explican quiénes son los que dominan todas esas tierras. Así los españoles deciden ingresar hasta llegar al encuentro con los incas. En estos años los colonizadores detienen a Atahualpa, se apoderan del imperio del Tahuantinsuyo. Todo esto lo contamos en la historia de Quito. Puedes revisarlo en el capítulo anterior, lo dejamos en la descripción del video. Los españoles, después de tener el imperio bajo control, ahora deciden expandir su dominio, para lo cual van fundando ciudades conforme avanza en su conquista. Fundación. La historia nos dice que Guayaquil tuvo muchos nombres antes de llamarse de esta manera. Incluso el territorio era en principio en otro lugar. Vamos a ver. La primera fundación fue el día 15 de agosto de 1534. Francisco Pizarro envía a Diego Almagro a fundar lo que se llamaría en ese momento Santiago de Quito, en un lugar llamado Liribamba, cerca de lo que hoy es conocido como Riobamba. Santiago de Quito, o sea lo que hoy conocemos como Guayaquil, estaba ubicado a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Geográficamente hablando, estaba completamente distinta a la ubicación actual. La segunda fundación sería en 1535, esta vez por Sebastián de Benalcázar, quien trasladó la ciudad hacia las orillas del río Babahoyo, y esta vez se llamaría Santiago de Culata. Recuerden que los españoles, mientras se expandían, fundaban ciudades. Llegamos a la tercera, fundación. En realidad no era una fundación, sino más bien una reubicación de Guayaquil. Ya estamos en el año 1536, donde a causa de diversos levantamientos indígenas, Pizarro ordenó al señor Hernando Saera que llevara a su población a otro lugar. Este decide asentarse en el sector llamado Yagual, cerca de Ambato. En este sitio no durarían mucho y para el siguiente año, el 37, nuevamente tendrían que moverse por todos los enfrentamientos con los indígenas locales. Esta vez Pizarro ordena al capitán Francisco de Orellana buscar un nuevo asentamiento. Aquí sí podríamos decir que es la tercera fundación de Guayaquil, porque aquí se cambia el nombre de Santiago de Culata a Santiago de la Nueva Castilla. Esta vez el asentamiento sería en la desembocadura del río Yaguachi. Aquí pasaron 4 años, los enfrentamientos no pararon y esta vez su pelea era con los chonos. Y en 1541 el señor Orellana deja el mando del asentamiento a Diego Urbina.
el señor Urbina decide reubicar a la población en un sector dominado por los huancavilcas, con quienes los españoles no tuvieron problemas. Ya saben cómo son los huancavilcas, bien tranquilos y muy astutos. Aquí pasarían 2 años hasta 1543, cuando Urbina restablece la ciudad en la desembocadura del río Yaguachi. Ahora empieza una pugna entre Diego Almagro y Francisco Pizarro. Esto hizo que los españoles se dividieran. Esta situación hace trasladar a la población a las orillas del río Daule y Amay, cerca del Cerro Verde, hoy conocido como Cerro Santa Ana. Y así por fin llegamos a la cuarta y definitiva fundación de Guayaquil, que se dio el 25 de julio de 1547. Pero esto no termina aquí. No confundir la fundación con la independencia. Origen del nombre Guayaquil. Vamos a conocer por qué se llama Guayaquil. Hay 3 versiones. En lo personal me gusta esa que está llena de pasiones humanas, porque bueno, son las historias que perduran y las que uno siempre los recuerda. Vamos a ver la primera. Es la que está pegada a la realidad histórica. Como dije antes, hay 3 versiones y las 3 son aceptables. La historia nos cuenta que cuando los españoles llevaron al asentamiento a las orillas del río Daule y Amay, hoy conocido como río Babahoyo. Entonces, antes de llamarse Amay, este río tenía el nombre de Guayaquil, que se escribe con H y con la I normal. Entonces los españoles, para no tener problemas con los indígenas locales, decidieron llamar al nuevo asentamiento como Santiago de Guayaquil. La segunda versión se parece mucho a la tercera. Vamos a ver. Al llegar los españoles al sector de los huancavilcas, quienes estaban encabezados por el cacique Guayas, casado con la mujer más hermosa del sector, la Bella Quil, y después de varios enfrentamientos, los españoles logran capturar a Guayas, y para dejarlo libre le exigen la entrega de todos sus tesoros, o caso contrario, darían muerte a la Bella Quil. Al ver esto, Guayas, como todo huancavilca, se impone con su astucia y hace un trato con los españoles. Si dejan libre a Quil y le desatan de sus cadenas, Guayas le entregará un enorme tesoro. En ese momento los españoles sueltan las cadenas de Guayas y él rápidamente arranca una espada de la guardia. Mata a Quil de una puñalada en el pecho. Después de eso, Guayas se quita la vida con esa misma espada. Y la leyenda nos dice que los huancavilcas, las montañas, los árboles, animales y el río gritaron y reclamaron los nombres de la noble pareja. Así ellos son considerados los padres del pueblo guayaquileño. Así esta ciudad quedaría con el nombre de Santiago de Guayaquil. Y finalmente la tercera versión, que a la gente gusta más. Vamos a ver. Cuenta la historia que cuando los españoles llegaron al territorio de los huancavilcas, este era regido por el cacique Guayas, quien tenía por esposa a la mujer más hermosa de su tiempo, la bella dama Quil. Los huancavilcas dieron una dura resistencia a los españoles y después de un tiempo, Guayas y Quil fueron capturados. Para la libertad de estos 2 líderes huancavilcas, el señor Guayas promete entregar inmensos tesoros que solo él conocía donde estaban ocultos. Los españoles, sedientos de tesoros, liberan a Guayas y Quil. Todos van rumbo al tesoro en un lugar llamado Cerrito Verde, actualmente conocido como Cerro Santa Ana. Cuando llegaron a ese lugar, Guayas pidió a los españoles una espada para levantar la piedra que ocultaba sus tesoros, pero lo que hizo fue apuñalar a su amada Quil en pleno corazón y de inmediato él se clavó el puñal en su propio pecho.
De esta manera Guayas cumpliría su promesa, pues entregó a los españoles el tesoro más grande de los huancavilcas, que era la pareja real. Impresionante. La leyenda cuenta que antes de morir Guayas dijo lo siguiente: al río lo mancharon con la sangre de mis hermanos, me llevo a Quil para que me acompañe a la tierra del sol. Entonces la leyenda nos cuenta que Francisco de Orellana, en memoria del heroico cacique Guayas y su bella esposa Quil, fundó la ciudad bajo el nombre de muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Guayaquil. La tercera versión es la más espectacular. Si quieres saber qué pasaba en el siglo XVI, XVII y XVIII, te recomendamos un artículo no muy extenso de nombre Guayaquil, un puerto colonial en los mares del sur, escrita por María Eugenia Chávez. De aquí saltamos a la independencia de Guayaquil. Independencia. Todo empieza el día 1 de octubre de 1820, cuando el señor José de Antépara, muy amigo de Miranda, Bolívar, Rocafuerte, decide, junto con el general Villamil, que ya es hora de declarar a Guayaquil como un estado independiente. Así inician las negociaciones con varios funcionarios militares y una serie de soldados dados de baja por la corona, quienes deciden unirse a la lucha independentista. El día 8 de octubre, una vez estructurado un plan a seguir y sabiendo que en el puerto la gran mayoría del pueblo estaba en contra de la corona, deciden apoderarse del cuartel. Toman prisioneros al comandante español, se apoderan del cuartel, muchos oficiales y soldados deciden unirse a la independencia. Todo fue tan contundente, rápido y eficaz que para la mañana del 9 de octubre de 1820 y sin un solo muerto en enfrentamiento se declara la independencia de Santiago de Guayaquil. Pero esto apenas empieza. El día 10 fue liberado San Borondón, el día 11 fue liberado Daule y el día 15 fue liberado Naranjal. Ahora los comandantes Urdaneta y Febres Cordero quedan al mando de un ejército llamado División Protectora de Quito, quienes llevarían la independencia al resto de las ciudades. Cabe mencionar que en medio de toda esta revuelta llega el día en que proclaman a Guayaquil como estado independiente. Obviamente nunca fue aceptado por la comunidad internacional y el día 8 de noviembre de 1820 Joaquín de Olmedo es nombrado presidente del nuevo estado llamado Provincia Libre de Guayaquil. Próceres. Seguimos conociendo a Guayaquil. Más allá de opresores y oprimidos, la historia fue escrita de esta manera. Nosotros solo damos una lectura de los hechos que pasaron en la línea de tiempo. Y vamos a ver quiénes son los próceres. Como habíamos visto, el 9 de octubre intervinieron muchos hombres. Aquí vamos a conocer solo unos pocos de ellos, como por ejemplo José de Antépara. Fue precursor y prócer, nació en Guayaquil el 22 de marzo de 1770, hijo del señor Lorenzo de Antépara y la señora Vicenta Arenaza, casado con María de Ignacia de Escurra, padre de José María de Antépara. Hace su aparición en la vida pública en 1810, donde editó en Londres un periódico llamado El Colombiano, que fue calificado por el gobierno español como papel incendiario y cuya circulación fue prohibida en toda América Latina. Antépara regresa a Guayaquil en 1814 y sabiendo que antes de iniciar un movimiento revolucionario emancipador era necesario hacer conciencia independentista,
en todos los ciudadanos de Guayaquil. Así él se dedicó clandestinamente a expandir a los guayaquileños las nuevas formas de gobierno que debían regir los destinos de los pueblos libres. Organizó lo que se conoce como la Fragua de Vulcano, reunión donde se planificó todo para llevar a cabo la independencia del 9 de octubre. Su muerte no está definida aún. Hay dos versiones. Unos dicen que luego de participar en el 9 de octubre ayudó en algunas otras batallas contra el ejército real. Luego viajó a México, donde contrajo matrimonio y murió de alguna enfermedad de la época. La otra versión dice que murió el 22 de diciembre de 1821 en el campo de batalla de Huachi, donde enfrentó al ejército realista, pero él estaba muy enfermo y su cuerpo no aguantó y perdió la vida en el campo de batalla. Otro prócer sería José de Villamil. Fue un patriota y prócer de la independencia. Nació en New Orleans, Luisiana, en esa época colonia francesa, hoy Estados Unidos, el 10 de junio de 1788. Hijo del señor Pedro González y de la señora Catalina Julie Lembro. Hace su aparición en la vida pública a los 21 años en las Cortes de Cádiz, donde empezó sus pensamientos independentistas y hace un juramento propio que él sería uno de los precursores de la independencia de Latinoamérica. Llega a Guayaquil en el año 1812, donde se radica definitivamente. Hace amistad con muchos hombres importantes de la época y es precisamente en la casa de él donde se realiza la reunión conocida como la Fragua de Vulcano, que llevaría a la independencia de Guayaquil el 9 de octubre de 1820. Participó en varias campañas contra el ejército realista, demostrando que era un hombre de élite para la guerra. Desempeñó grandes cargos dentro del ejército. Dedicó varios años de su vida a la investigación de animales domésticos, ganado vacuno, materiales agrícolas, y muere de forma natural en el año de 1866, rodeado de su familia en el calor de su hogar. Otro prócer sería León de Febres Cordero, no confundir con el exalcalde de Guayaquil. Era un patriota y prócer de la independencia. Nació en Altagracia, Maracaibo, Venezuela, el 28 de junio de 1796. Hijo del señor Bartolomé Febres Cordero y la señora María Prudencia Oberto. Hace su aparición en la vida pública en 1814 y es justamente para luchar en contra de los patriotas que buscaban la independencia de Venezuela. Luego en 1819 es designado al Perú para un año más tarde, en 1820, declararse abiertamente un fiel seguidor de los ideales independentistas. Fue perseguido en Perú, lo buscaban vivo o muerto. Luego llega a Guayaquil, donde hace amistad con todos los líderes de la época. Participó también en la fiesta donde la Fragua de Vulcano logró la independencia del 9 de octubre. En 1830 participó en la Asamblea Constituyente que vio nacer al Estado ecuatoriano. Para el año siguiente volver a Venezuela, donde se retiró de la vida pública y muere el 7 de julio de 1872 en Mérida, Venezuela, por causas naturales. Geografía. Guayaquil está caracterizada por su posición costera en la región litoral de Ecuador y su ubicación está entre el río Guayas y el estero Salado. La geografía de la ciudad nos brinda el principal puerto para el país, de nombre el puerto de Guayaquil. Es la ciudad con mayor densidad poblacional, con aproximadamente 2.700.000 habitantes.
La ciudad de Guayaquil está ubicado en la parte noroeste de América del Sur, con pocas elevaciones y alejada de la cordillera de los Andes. El poco relieve de la ciudad y del cantón está formada por cerros que atraviesan la ciudad. Guayaquil es atravesada al oeste por el estero Salado. Tiene fácil acceso al Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. El clima de Guayaquil es tropical, cálido prácticamente todo el tiempo, con una temperatura promedio de 21 grados centígrados a 32 grados centígrados. Guayaquil es la capital de la provincia de Guayas y los límites de Guayas son al norte con la provincia de Manabí y Los Ríos, al sur con la provincia del Oro, al este con la provincia de Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay, y al oeste con la provincia de Manabí, la provincia de Santa Elena y el Océano Pacífico. Los símbolos patrios de la ciudad son el escudo, la bandera y el himno a Guayaquil. Conozcamos al escudo y su significado. El león significa valentía y coraje. La bandera roja expresa el amor a la libertad. La cruz, símbolo de cristiandad y de sacrificio. El castillo es poder, fortaleza y vigor. Las olas de agua representan al majestuoso río Guayas. La estrella simboliza la luz de la libertad que ha servido para alumbrar los caminos de la patria. Conozcamos ahora a la bandera. Es otro de los símbolos patrios. Veamos su significado. La bandera de la provincia de Guayas es la misma del cantón Guayaquil. Contiene 3 franjas celestes y 2 blancas. En la franja media de color celeste contiene 3 estrellas blancas que representan las 3 ciudades libres en la independencia: Guayaquil, Portoviejo y Machala. El celeste representa el grandioso río Guayas y el color blanco representa la paz de la ciudad de Guayaquil y de su provincia. El tercer símbolo cívico sería el himno de Guayaquil. Veamos. Conocido también como Canción al 9 de octubre, el himno está formado por 6 estrofas y un coro. Fue escrita por José Joaquín de Olmedo en 1820 y su música fue hecha por Ana Villamil y Casa. Entre estrofa y estrofa nos dice lo siguiente: saludemos gozosos en armoniosos cánticos esta aurora gloriosa que anuncia libertad, libertad, libertad. Veis esa luz amable que raya en el oriente, cada vez más luciente en gracia celestial. Esta es la aurora plácida que anuncia libertad. Esta es la aurora plácida que anuncia libertad. Ahí lo tienen. Unas líneas bastante profundas y cargadas de un significado muy grande. Tradiciones. Guayaquil, así como todas las ciudades del Ecuador y del mundo, tienen sus tradiciones. Dentro de ellas, las más destacadas tradiciones de la ciudad son los amorfinos, que por lo general los verás en las fiestas donde los cantan o los recitan. ¿Qué es un amorfino? Pues son versos acompañados con guitarra y son dedicadas a las muchachas bonitas. Vamos a leer unos cuantos, como por ejemplo este: el hombre que a mí me quiera tiene que tener dinero, porque gallo con poca pluma no entra en mi gallinero. Muy bueno. Eres chiquita y bonita, eres como yo te quiero, eres la estrella más linda en medio de 2 luceros. Muy bien. Vamos otra. Allá viene la luna hermosa saliendo del carrizal, boquita de caña dulce, como te pudiera besar. Muy bien. Una más. Amorcito de mi vida, amorcito de mi encanto, qué cosita tú me has hecho para yo quererte tanto. Muy bien, muy buena costumbre. Veamos ahora las serenatas. Casi se ha perdido esta tradicional costumbre.
Novios, esposas y amigos contrataban tríos y dúos de artistas para que cantaran canciones románticas al pie del balcón de su amada, como muestra de su inmenso amor y respeto que existe entre pareja. Muy bien. Veamos otra tradición. La visita a las 7 iglesias. Son expresiones de la gran fe que tiene la gente de la ciudad. Son como procesiones de diferentes formas, ya sea entrando de rodillas al templo o caminando. Con esta tradición, la gente muestra su fe entrando en 7 iglesias diferentes, y así lo hacen en la Semana Santa. Leyendas. Vamos a conocer 3 leyendas de la ciudad de Guayaquil. Déjenme decirles que esta ciudad tiene docenas y docenas de leyendas, pero vamos a conocer las más destacadas, como por ejemplo la Dama Tapada. Esta relata la aparición del fantasma de una mujer en medianoche recorriendo las calles de la ciudad, luciendo un vestido negro elegante con el rostro tapado por un velo, con una figura muy atractiva para los hombres típicos don Juanes, seductores y mujeriegos. Cuando los hombres la miran, intentan caminar hacia la dama, pero ella comienza a caminar sin dejarse acercarse lo suficiente. La Dama Tapada, cuando está cerca de un hombre, emana una fragancia muy agradable, a fin de que la víctima se cautive con ella. De esta forma, la Dama Tapada lo va apartando a una zona solitaria donde la víctima no puede pedir ayuda. De repente, la mujer se detiene, se coloca frente a él y descubre su rostro. El hombre queda aterrorizado al mirar que su rostro es de un cadáver. Enseguida la víctima queda afectada y fallece de la impresión. Y los que afortunadamente han logrado huir quedan mal en su salud mental, por ende necesitan ir a terapia. Impresionante leyenda. Vamos a conocer otra, La Llorona. Es una leyenda muy triste. Cuentan que en un pueblo vivía una niña bella llamada María. Cuando María creció, se hizo la joven más hermosa de todas, y ella decía que cuando se case lo haría con el hombre más apuesto del mundo. Cierto día llegó un hombre bien parecido. El muchacho venía de una familia proveniente y adinerada, justo como ella se había imaginado. María se propuso que ese sería el amor de su vida. El muchacho le llevó serenatas con el único fin de conquistarla. Poco tiempo después se casaron. Todo parecía una historia linda de amor. Empezó la pareja de recién casados una vida feliz. Tuvieron 2 hijos. Parecía que era la familia más feliz del mundo. El joven regresa a la vida silvestre y desaparece por varios meses. Al regresar a la casa solo fue a visitar a sus hijos. Habló de separarse de María para casarse con una mujer de su misma condición social. Tal situación molestó mucho a María. En una ocasión, cuando María paseaba con los niños por el borde de un río, se vio que su esposo llegaba en un carro. Cuando se detuvo el auto, saludó a sus hijos, pero no a María. Cuando la ira consumió a María, volcó toda su furia hacia sus hijos y lamentablemente cayeron en el río. Cuando María quiso reaccionar para salvarlos, era demasiado tarde y murieron. Al día siguiente, un viajero llevó la noticia a los alrededores que había una mujer muy hermosa muerta en la orilla del río. La bella mujer era María. Luego cuentan que a María se le ve en la tumba lamentándose por la muerte de sus hijos y la denominaron La Llorona. En sus llantos y sus gritos se escucha ¿dónde están mis hijos? Y se observa a una mujer vestida de blanco paseando por las orillas del río. Una leyenda muy triste. Conozcamos otra leyenda, El niño de la mano negra. Cuentan la historia sobre un niño de familia adinerada de nombre Toribio, a quien le faltaba la mano derecha de nacimiento.
la familia era muy religiosa. Le tenían especial devoción a la Virgen del Soto, a la cual le pedían muchos milagros. Gracias a la crianza cristiana, Toribio creció con un corazón muy bondadoso y altruista. Le gustaba ayudar a las personas pobres y necesitadas. Un día una anciana pidió comida al niño. Él atendió con mucha alegría, como siempre lo hacía. Ella le dio un regalo a Toribio. A la mañana siguiente el chico despertó emocionado, pues tenía la mano derecha, pero de color negro. Se dice que Toribio tuvo su momento heroico enfrentándose con los piratas de 1587, derrotando al famoso Cavendish y sus hombres. Según cuentan, el cadáver de Toribio, después de años de fallecido, su mano negra aún se mantiene intacta y sin rasgos de descomposición. Estas son algunas leyendas que tiene la ciudad de Guayaquil. Sigamos. Música y literatura. Guayaquil, o la perla del Pacífico, tiene melodías que nos han hecho enamorar a lo largo del tiempo. Tenemos también aquí los más grandes representantes de la música del Ecuador. Vamos a conocer el origen de la música de Guayaquil. Los orígenes de la música guayaquileña aparecen en el siglo XVII, cuando el oficio de dar a conocer las noticias a viva voz en las calles se pregonaban al son de cajas y a voz de pregonero. Por lo general este oficio era practicado por negros, mulatos o indios costeños. Pero lo decisivo para el surgimiento de la música popular fue el aporte que hicieron los africanos y descendientes a través de la danza, música y bailes, especialmente en las fiestas del Corpus Christi y la Virgen del Rosario. Aunque en 1528 se prohibieron las danzas de mojigangas en las procesiones del Corpus Christi en Guayaquil. Las mojigangas eran una variante del teatro negro. Esta música no ha podido llegar a nuestros días, sino transformada en ritmos y armonías de los aires montubios, que es el otro tronco de la música costeña. Ya para 1850, en los círculos de la alta sociedad guayaquileña, las danzas criollas fueron reemplazadas por el polka, el vals y la cuadrilla, que se ejecutaba con el pañuelo en mano y acompañada de unos cánticos. Por estos mismos años, mientras que la burguesía prefería tocar arpa, violín y el piano, los sectores populares preferían entonar la guitarra. El desarrollo de la guitarra nacional está relacionada con la formación de géneros musicales urbanos como el pasillo y el vals criollo. En la costa se cultivó un tipo de pasillo valseado, más rápido que el pasillo serrano. Las primeras grabaciones que se han conservado datan de 1911 y 1912, cuando el orense José Alvarado y el libanés Nicolás Safadi graban en un equipo de cilindros unos pequeños sonidos acompañados de cánticos a modo de amorfinos. Esta sería la primera grabación antigua de nuestro país. En la década de 1920 se presentó un verdadero giro a la música popular guayaquileña. Bajo la influencia de la cultura angloamericana entraron el jazz, el fox, el one step. Esto hizo que muchos músicos y académicos se interesaran en grabar estos discos. A partir de 1930 son las históricas grabaciones del dúo Ecuador, Enrique Ibáñez Mora y Nicasio Safadi. En programas radiales como La Corte Suprema del Aire y El Balcón del Pueblo se grabaron nada más y nada menos que a los siguientes artistas de la rocola: Olimpio Cárdenas, el inigualable Julio Jaramillo, Pepe Jaramillo, Carmencita Rivas, los hermanos Montesel,
Máximo Mejía, Irma Arauz, Mari Arauz, Hilda Murillo y muchos otros grandes representantes de la música ecuatoriana. Desde mediados del siglo XX, la música en Guayaquil tomó otros rumbos, con el arrase del mambo, con el cha-cha-cha en los años 50, luego llegó el rock en los años 60, también en los años 60 llegó la salsa, y así en la ciudad fue naciendo nuevos y mejores talentos que expondrían la música en Guayaquil. Llegamos a mi parte favorita, literatura. Guayaquil ha sido cuna no solo de grandes músicos, sino también de grandes literatos. Así podemos hablar del Grupo de Guayaquil, que fue un colectivo de escritores que desarrollaban literatura social principalmente de la costa ecuatoriana. Este grupo se fundó en los años 30, cuando se publica un libro de cuentos llamado Los que se van. Sus obras describían las terribles condiciones de vida de los montubios, los indígenas y los obreros de la época. El grupo nace como una demanda ante los acontecimientos de la masacre de los obreros del 15 de noviembre de 1922, que había provocado un fuerte ambiente social de protestas. De esta época destacan cuentos como La Tigra, que fue llevado al cine, Las Cruces sobre el agua, que se adentra en los hechos de la masacre de Guayaquil. El lema que tenía este grupo era 5 como un puño, y sus integrantes fueron José de la Cuadra, Enrique Gil Gilberto, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera, Alfredo Pareja Diez Canseco. A este grupo se uniría años más tarde personajes como Ángel Feliciano Rojas, Pedro Jorge Vera y Adalberto Ortiz, todos ellos literatos de alto nivel. Además se unirían a ellos los músicos Galo Galiceo y Alfredo Palacio Moreno. Otro grupo que nos dejó mucho en la literatura sería La Generación Decapitada, compuesta por dos guayaquileños muy conocidos, Medardo Ángel Silva y Ernesto Novoa, y dos quiteños, Arturo Borja y Humberto Fierro. Este grupo de poetas nace influenciado por el escritor nicaragüense Rubén Darío. La Generación Decapitada aparece en la década de los años 20 y se llamó Generación Decapitada porque todos sus poetas murieron a muy temprana edad y de una forma muy trágica. Por ejemplo, Silva muere a los 21 años, Fierro a los 39, Borja a los 20 y Novoa a los 38. Tres de ellos se suicidaron. Aunque se dedicaron poemas y compartieron libros entre ellos, hay que decir que nunca se reunieron personalmente para crear oficialmente esta agrupación literaria. Voy a leer un poema de cada uno de ellos. Leer poesía es un poco complicado, pero haré el intento. El señor Medardo Ángel Silva es el poeta más conocido del Ecuador y en todos los hogares de nuestro país lo conocemos, sobre todo por dos poemas que son himno en nuestro país. El primero sería El alma en los labios y el otro sería Cuando de nuestro amor, que luego fue interpretado por el ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Pero aquí voy a leer otros poemas, porque estos, bueno, todo el mundo los conocemos. Vamos a ver. Medardo Ángel Silva, Canción de Tedio. Oh vida inútil, vida triste, que no sabemos en qué emplear. Nos cansa todo lo que existe, por conocido y por vulgar. Nuestro mal no tiene remedio y por siempre vamos a sufrir la cruel mordedura del tedio y la ignominia de vivir. Frívolos labios de mujeres nos brindan su hechizo fatal, infeliz del que oyó en Citres la voz del pecado mortal. Vuelan almas amorosas hacia los ojos de avenues, e igual a incautas mariposas queman sus alas en la luz. Ahí lo tienen, pueden buscar en la web el poema completo
que está muy bueno. Vamos a ver un poema de Ernesto Noboa, otro guayaquileño. Este poema se llama Anhelo. Oh dolor insondable, desolada amargura, de no hallar en la senda ni la flor de un cariño, y sentirse al comienzo de la jornada dura, con cerebro de viejo y corazón de niño. Y que nuestra esperanza haya sido vencida por la implacable hostilidad del cielo, y el dolor de sentirse cobarde ante la vida, y la renunciación de todo noble anhelo. Ahí lo tienen. Afortunadamente todos estos poemas lo podemos encontrar en la web si quieres leer los poemas completos. Sigamos. Gastronomía. Esta sí es mi parte favorita, la comida. Guayaquil tiene una infinidad de platillos muy deliciosos y que debes probar, sobre todo si eres extranjero. Toda su comida es muy deliciosa y de una preparación impecable, como por ejemplo el ceviche. Miren esta belleza. Este plato típico tiene como ingrediente principal productos marinos, vinagre y jugo de limón. Este platillo llega a incluir camarones, calamares, filetes de pescado y mejillones. En algunas zonas de la ciudad de Guayaquil tienen por costumbre servirlas crudas, mientras que en otros lugares se cocinan antes de ser servidos. Se acompañan con plátano verde frito, granos de maíz tostado y mazorcas hervidas. Una delicia completa. Encebollado, el mejor platillo del país. El encebollado es una sopa tradicional cuya preparación data de las zonas costeras del Ecuador. Este delicioso platillo suele ser ingerido en el desayuno y su principal ingrediente es el pescado, la tuna, albacora y no puede faltar la yuca, la cebolla y el perejil junto con el cilantro. Una delicia completa. Miren ustedes. Arroz con menestra y carne. El arroz con menestra y carne constituye un platillo tradicional de Guayaquil y es preparado con distintos tipos de carne. Estas pueden ser de pollo, de res o de cerdo. A este plato se le puede añadir varios tipos de granos, ya sean frijoles blancos, frijoles negros, lenteja o garbanzos. El arroz se sirve separado de la menestra y se puede acompañar con patacones, o sea, plátano verde frito. Estos son solo algunos de los platillos que tiene la ciudad de Guayaquil. Vamos a ver cuál es la bebida tradicional de Guayaquil. Si hablamos de bebida tradicional de Guayaquil y que cuenta con años de historia y su receta ha pasado de generación en generación, esta sería la chicha resbaladera. Bebida que surgió en Guayaquil y que endulza los paladares desde principios del siglo XX. Se prepara con el jugo de arroz, que es la base de la bebida. También lleva aroma de clavo de olor, canela y más especies aromáticas. Esta bebida se ha convertido en tradicional y se lo puede encontrar en todos los mercados de la ciudad y en los restaurantes. Muy delicioso. Veamos ahora sus postres. Uno de los postres más sobresalientes en Guayaquil es los suspiros, que son como pedacitos de algodón que está preparado en base de azúcar, clara de huevo, jugo de limón, vainilla y el colorante a gusto de cada persona. Ahí lo tienen. Otro postre sería los famosos relámpagos, que es un postre que se consume principalmente en el Día del Padre. Los ingredientes son agua, mantequilla, sal, harina, huevos y crema al gusto, y por supuesto caramelo también al gusto. Este postre es típico de Guayaquil y de toda la zona costera. Ahí lo tienen. Actualidad. Estamos llegando al final del video y vamos a ver a Guayaquil en la actualidad.
La ciudad de Guayaquil mide aproximadamente 344.5 kilómetros cuadrados de superficie. Cuenta con el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, considerado el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe. En Guayaquil existen varios puertos marítimos públicos, como por ejemplo el Terminal Portuario de Guayaquil, el Puerto de Aguas Profundas Pozorja. El transporte público es el principal medio de los guayaquileños. En la ciudad operan alrededor de 17.000 unidades de transporte pública, entre las cuales están contabilizados colectivos, taxis, expresos y triciclos. Cuenta también con un transporte urbano masivo de Guayaquil llamado el Sistema Metrovía, conformado por las rutas, terminales, paradas, infraestructura y equipos incorporados para dar un buen servicio a los guayaquileños. Guayaquil también cuenta con un sistema de transporte aéreo suspendido, llamado Aerovía. Desde el 21 de diciembre del 2020 entró en operación el sistema de transporte masivo aéreo suspendido, con 154 cabinas que conectan a Guayaquil con Durán, y la cual moviliza hasta 40.000 usuarios por día en tan solo 17 minutos. Guayaquil, al igual que todas las ciudades del Ecuador, tienen sus equipos de fútbol que han estado o están en la Serie A, como por ejemplo Barcelona Sporting Club, Emelec, Club Atlético Guayaquil, Astillero Fútbol Club, entre algunos otros equipos. La revista América Economía dice que Guayaquil tiene el primer puesto entre las ciudades que prestan mayor facilidad para emprender negocios. Guayaquil, al ser la ciudad que es el puerto principal para el Ecuador, tiene muchos lugares turísticos, como por ejemplo vamos a ver algunos de ellos: el Malecón 2000, el Cerro Santa Ana, la Escalinata Diego Noboa, la Torre del Reloj, la Isla Santa Playa, entre algunos otros lugares. Guayaquil es una ciudad muy grande y muy bulliciosa, pero lo mejor se prende al caer la noche, y la vida nocturna se la vive principalmente en el Cerro Santa Ana y todo el Malecón 2000. Ahí puedes encontrar bares, cafeterías, restaurantes, clubes de toda índole. En Guayaquil puedes bailar toda la noche, disfrutar de un delicioso cóctel y probar la delicia de su comida local. Así es esta hermosa ciudad. No quiero terminar este video sin decir que así como en Guayaquil podrás encontrar las mejores experiencias de vida, diremos también que Guayaquil es la ciudad más desigual de todo el país. Aquí podrás encontrar la extrema riqueza y una cuadra más allá, la extrema pobreza. En los últimos años la inseguridad ha incrementado en un porcentaje considerable, lamentablemente. Hasta aquí la historia de la ciudad de Guayaquil. Esta ciudad es una de las más hermosas del Ecuador. Su gente es muy amable, atenta y respetuosa. Estoy seguro que cuando conozcas Guayaquil querrás volver, porque las historias y anécdotas que te llevarás de esta bella ciudad no te encontrarás en ninguna parte del mundo. Sin más que decir, me despido a todos ustedes. Muchas gracias.